Hola, bienvenidos a todos. Una nueva sesión de charlas de la Fundación Sumergidos. Tenemos en esta oportunidad a nuestros distinguidos amigos de la Fundación Charles Darwin de las Islas Galápagos, que nos van a hacer una fantástica charla respecto de las tortugas terrestres. Les presento a Isabel Grijalva, que ¿cómo se llama? Nos va a comentar algo respecto de nuestro expositor del día de hoy. Isabel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco. Soy Isabel Grijalva y tengo el gusto de presentarles esta tarde al doctor Jorge Carrión. Él es nuestro investigador principal del programa de Ecología de Movimiento de Tortugas de Galápagos y trabaja en la Fundación Charles Darwin. Jorge se unió hace relativamente pocos meses con nosotros, ya que previamente estuvo trabajando en el Parque Nacional Galápagos, en donde por más de 7 años estuvo involucrado en diferentes áreas y en la última fue director incluso del Parque Nacional. Jorge es galapagueño, él es local y tiene bastante experiencia trabajando en diversas áreas de conservación. Justamente su especialidad es en biología de la conservación. Él estudió en la Universidad de Sevilla, España, y desarrolló algunos estudios con plantas invasoras y plantas endémicas de Galápagos. Actualmente, como les digo, es nuestro investigador principal y nos va a contar un poquito sobre el proyecto de Ecología de Movimiento, Reproducción, Salud, Socioecosistemas y Educación Ambiental que se realizan en el movimiento la ecología de movimiento de tortugas de Galápagos. Bienvenido, Jorge. Muy buenas tardes con todos. Isabel, muchísimas gracias por la presentación. De igual manera, a los amigos de Sumergidos de Chile, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder brindar un poquito del conocimiento que genera la Fundación Charles Darwin en las Islas Galápagos hacia el mundo. Obviamente, si el conocimiento que generamos no se difunde, pues es como que no estuviéramos haciendo nada. El conocimiento sirve cuando se lo difunde, efectivamente. Antes de continuar, quisiera, no sé, cerciorarme de que mi audio está bien, de que me están escuchando bien para poder continuar. Está perfecto, está súper bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, como ya lo dijo Isabel, es un gusto para mí trabajar ahora para la Fundación Charles Darwin. Desde el mes de abril estoy como investigador principal del programa de ecología de movimiento de tortugas de Galápagos. Anteriormente estuve trabajando también en el Parque Nacional Galápagos. Es decir, pues básicamente he estado ligado siempre a los propósitos de conservación de estas maravillosas islas. La Fundación Charles Darwin, pues, bueno, para quienes no conozcan, pues tiene básicamente la misma edad que tiene el Parque Nacional Galápagos. Las dos fueron creados en 1959 y desde entonces, pues son un referente en manejo, en el caso del Parque Nacional Galápagos, y en la generación de conocimiento científico y asesoría científica de parte de la Fundación Charles Darwin. Para contarles un poquito ya del programa de ecología de movimiento de tortugas terrestres, como su nombre lo indica, estudiamos básicamente, o inició este programa estudiando básicamente la ecología del movimiento de las tortugas terrestres. Este programa inició en el año 2009 con el apoyo del Parque Nacional Galápagos, del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, Galápagos Conservation Trust, el Zoológico de San Luis y también el Zoológico de Houston y obviamente la Fundación Charles Darwin. Estas han sido las entidades con las cuales inició el programa de ecología de movimiento de las tortugas terrestres. Como les decía, inicialmente este proyecto en el año 2009 empezó con el propósito y con ciertas preguntas, ¿no? Veíamos a las tortugas en la parte alta de las islas, veíamos a las tortugas también en las zonas áridas y bajas de las islas. Pues entonces surgieron las preguntas, bueno, ¿migran las tortugas largas distancias? ¿Cuánto se mueven? Un animal tan lento, tan paciente como las tortugas terrestres, ¿son capaces de recorrer largas distancias? Esas fueron básicamente las preguntas que empujaron a que este programa dé inicio en el año 2009. El por qué, el cómo, el cuándo, a dónde van, cómo van, cuánto tiempo se tardan en recorrer estas distancias, fueron las preguntas que iniciaron o que dieron empuje a este proyecto en el año 2009. Este proyecto lo inició el doctor Steve Blake, que es un referente en todo lo que es rastreo de animales, en la ecología del movimiento. Él anteriormente trabajó también en África con animales, con elefantes, perdón,
y desde el año 2009 inició con este programa de las tortugas terrestres. Preguntas también, pues, de cuáles son las implicaciones de la migración de las tortugas para su conservación, ya también son las que empujaron a este programa. Y actualmente, pues, lo que tratamos es justamente de que, además de estos programas que te generan conocimiento técnico y científico, lo que procuramos es también de que los jóvenes galapagueños, de que los jóvenes locales también se involucren en esta generación de conocimiento, que no solamente tengan el conocimiento porque lo leen en un libro o porque su profesor se lo dice en un aula rodeado de paredes, sino que los jóvenes sean capaces y tengan la oportunidad de salir al campo y poder en conjunto con nosotros conocer más acerca de las tortugas, que son pues animales emblemáticos aquí en las islas y de hecho son los animales que le han dado el nombre a este lindo archipiélago. Tenemos aquí justamente al doctor Steve Blake a la izquierda y a Freddy Cabrera también, que es nuestro referente investigador de campo, que los dos continúan hasta el momento siendo parte de este programa. Colocamos dispositivos GPS para poder saber a dónde se movían, cuándo se movían, cuánto tiempo tardaban y cuántas distancias recorrían las tortugas terrestres. Iniciamos con este programa aquí en la isla Santa Cruz, que es el centro del archipiélago. Realizamos censos de distribución y abundancia también de las tortugas terrestres cada mes, todo esto con la finalidad pues de compararlo posteriormente con los datos de movimiento que nos daban los dispositivos GPS. Para el 2010 nosotros ya tuvimos los primeros resultados de los dispositivos GPS, ¿ya? Esta es una imagen del este de la isla Santa Cruz, ¿ya? Donde encontramos, si ustedes pueden ver a su derecha, o donde dice Cerro Fatal, es el sitio de anidación, ¿ya? Que es completamente ya una zona árida, completamente zona árida en la isla Santa Cruz, y donde dice Cerro Mesa es prácticamente ya la zona húmeda, ¿ya? Y de hecho, como ven una fragmentación ahí de polígonos, pues ya son territorios fuera inclusive del Parque Nacional Galápagos, es decir, como ustedes conocen, todos conocemos, mejor dicho, la biodiversidad no entiende de fronteras, la diversidad no entiende de límites. Ellos siempre lo que hacen es, pues, dirigirse donde tradicionalmente se han estado dirigiendo, escoger las rutas que tradicionalmente han tenido, ¿ya? Y en este caso, pues, como ustedes pueden ver, en el 2010 nosotros ya tuvimos los primeros resultados y como pueden verificar en esa imagen, o sea, prácticamente son vías, las mismas vías que utilizan las tortugas terrestres para movilizarse entre los sitios de anidación y los sitios donde encuentran alimento por todo el año. Entonces, esto nos da una idea, una pauta de que es súper importante conservar estos corredores biológicos, conservar estas vías por donde migran las tortugas terrestres entre estos dos ámbitos. Esta es una imagen también, bueno, la anterior posiblemente les resulte completamente plana la imagen, sin embargo, esta pues nos da una idea, ¿ya? De cómo se movilizan las tortugas justamente en la isla Santa Cruz, cuáles son las distancias y las altitudes que tienen que movilizarse para desplazarse hasta los sitios de anidación. Los primeros resultados de la isla Santa Cruz justamente nos demostraban que las tortugas migran de acuerdo a la disponibilidad de alimentos. Galápagos en general tiene dos estaciones climáticas, la una que es una estación cálido-lluviosa, que es más o menos desde enero hasta junio, y la otra que es una estación fresca-seca, que es desde julio hasta diciembre. En la estación fresca-seca lo que hay es una escasez total de agua en la parte baja, en la zona árida, ¿ya? Mientras que en las partes altas de las islas continúan con disponibilidad de agua debido a una lluvia súper fina que hay, que la denominamos aquí localmente garúa. Entonces, cuando hay escasez de alimento en la zona baja, en las zonas áridas, pues ellas migran nuevamente hacia las zonas altas donde encuentran alimento permanente y viceversa. Cuando ya es la época que hay alimento en la zona baja también, en la época cálido lluviosa, es decir, más o menos entre enero a junio, pues ellas bajan a las zonas de anidación, depositan sus huevos, están unas semanas por ahí y nuevamente regresan. Entonces, estos son las rutas que tienen las tortugas en la isla Santa Cruz y en general en Galápagos. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda que tenemos las dos zonas de estudio. En el lado izquierdo pues son las tortugas
Porteri, y en el lado este las tortugas de la especie Don Faustoy. Inclusive en la misma isla tenemos dos especies aquí en Santa Cruz. Comenzamos a involucrar, como les había dicho al inicio de la charla, también a jóvenes, a niños, como vemos en la imagen, ¿ya? Para explicarles en campo el objetivo de nuestro programa, para que en campo puedan aprender de primera mano cómo se obtiene la información científica, cómo se puede utilizar la información científica y más que todo para que hagan conciencia de que en Galápagos vivimos rodeados de diversidad absolutamente hermosa, como son las tortugas terrestres. Sin embargo, en Galápagos, pues por mucho tiempo, la comunidad pasó sin conocer así muy de cerca lo que nos rodea. Entonces, mientras más conozca la gente la biodiversidad que la rodea, obviamente más va a ser el afán por conservar, por proteger, y mayores van a ser, digamos, el caso que hagamos a las medidas de manejo que pueda proponer en este caso el Parque Nacional de Galápagos como autoridad ambiental aquí en la provincia de Galápagos. En el año 2010, del 2010 al 2016, lo que hicimos es una ampliación de nuestro proyecto. Como les había explicado inicialmente, empezamos aquí en Santa Cruz, pero posteriormente también fuimos hasta Española, ¿ya? También tenemos tortugas marcadas en Española y también tenemos tortugas marcadas en el volcán Alcedo. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cuáles son las diferencias? Española es una isla completamente árida, ya no tiene una zona húmeda, por lo tanto, es otro tipo de ecosistema. El volcán Alcedo, en cambio, algo parecido a lo que es Santa Cruz. Tienes una zona húmeda bastante grande, ¿ya? Sin embargo, la elevación que tiene es diferente a Santa Cruz. El cráter que tiene es inmenso, creo que es el segundo o tercero más grande del mundo, es inmenso, entonces son condiciones diferentes. Entonces necesitamos comparar cómo se da la migración de las tortugas, cómo se da el movimiento de las tortugas terrestres en diferentes ecosistemas y en diferentes morfologías, en este caso de la isla Santa Cruz comparada con Española y con el volcán Alcedo en la isla Isabela. Aquí tenemos un mapita donde les podemos mostrar de mejor manera. En Santa Cruz, como ven, pues tenemos dos especies, Chelonoidis porteri al oeste y Chelonoidis don Faustoy, que fue registrada recientemente. En Española, pues tenemos a Chelonoidis judensis y en el volcán Alcedo tenemos a Chelonoidis vanderburgi. Anteriormente, la bibliografía, y bueno, se los consideraba totalmente a todas las especies, a todos los individuos de las Islas Galápagos, a todas las poblaciones de tortugas terrestres, se las consideraba subespecies. Sin embargo, ahora pues cada uno tiene su género y su epíteto específico, es decir, son especies como tal. Cada una es una especie diferente. Aquí podemos ver ya resultados más concretos tanto de la isla Santa Cruz en el cuadrito que dice B. En el C tenemos a la isla Española y en el D tenemos a el volcán Alcedo. Como pueden ver, las mayores migraciones, las mayores distancias se dan justamente en el volcán Alcedo, ¿sí? Las tortugas permanecen casi completamente, por decirlo así, casi inmóviles o sedentarias en Española, y en cambio en Santa Cruz pues tienen movimientos intermedios entre las dos. Esto es justamente debido a las diferencias de los ecosistemas, como les había explicado anteriormente. Española, el cuadrito C, pues es una isla totalmente árida, donde no hay mucho que moverse para las tortugas, no hay una zona alta donde puedan encontrar agua, donde puedan encontrar alimento, ¿ya? Entonces, esto también nos dice el por qué las tortugas pudieron haber evolucionado dependiendo de sus ecosistemas. En este caso, las tortugas de Santa Cruz y del volcán Alcedo son tortugas tipo domo, son mucho más grandes, y en cambio las tortugas de Española son tipo como una silla de montar, que son mucho más bajitas, son mucho más pequeñas su morfología. Aquí tenemos una gráfica que nos indica cuál es el movimiento justamente de las tortugas en el volcán Alcedo. Como podemos ver, pueden estar en la cima del volcán, pueden incluso estar en el interior del cráter e inclusive también, pues obviamente, en las faldas del volcán. Es algo sorprendente el tipo de migración que pueden hacer las tortugas terrestres en estos espacios tan grandes como son el cráter del volcán Alcedo.
Otro aspecto que viene, digamos, como una consecuencia del estudio de la migración y del movimiento o de la ecología del movimiento de las tortugas terrestres, pues bueno, ¿cuáles son las implicaciones o las consecuencias ecológicas a partir del movimiento de las tortugas terrestres? Es decir, ¿cómo funcionan o qué servicios ambientales pueden prestar las tortugas terrestres al estar moviéndose constantemente? En este caso podemos ver en la primera fotografía una tortuga comiendo una maracuyá, me parece. En el segundo tenemos ya una, una feca de la tortuga. Y en la tercera imagen podemos ver justamente ya una pequeña plantita, una plántula germinando ya justamente de este depósito de las tortugas. Entonces esto nos dice algo muy importante y las tortugas como tal son agentes que dispersan semillas, ¿ya? Galápagos, o mejor dicho, todos los ecosistemas a nivel global tienen especies que son sumamente importantes para el desarrollo, para el equilibrio de los ecosistemas. En este caso, en Galápagos, las tortugas terrestres son consideradas ingenieras de los ecosistemas por el hecho de que a través de su movimiento, por ejemplo, pueden generar espacios que pueden ser ocupados por otras especies. A través de su movimiento, como lo estamos viendo aquí, pueden dispersar semillas que también ayuda a la estructuración de las comunidades vegetales y por lo tanto, pues las tortugas terrestres son súper importantes para el equilibrio de los ecosistemas de Galápagos. En este caso, no solamente dispersan lo que son semillas de las plantas nativas y endémicas, en este caso la maracuyá es una planta introducida, es una planta invasora, y vienen las problemáticas también, pues obviamente la tortuga no puede diferenciar si es una planta endémica o una nativa, lo que hace es alimentarse, cumple con su rol, y en este caso, pues ahí vienen las implicaciones del hecho de que nosotros tenemos que manejar adecuadamente las áreas no protegidas, las fincas, para que no existan plantas invasoras. Tenemos que hacer programas de restauración para eliminar las plantas invasoras con la finalidad de que las tortugas se alimenten exclusivamente de plantas nativas y endémicas y cumplan con su rol ecológico original. Aquí podemos ver a los investigadores de nuestro programa con voluntarios y con otros compañeros de la Fundación Charles Darwin justamente estudiando el contenido de semillas que realiza la dispersión las tortugas terrestres. Es un trabajo muy minucioso, como ven aquí el voluntario está hasta con una lupa. Es un trabajo muy minucioso, tuvimos que aprender a identificar las semillas de cada una de las especies para poder saber cuáles eran las especies que están dispersando las tortugas terrestres, y pues es un trabajo muy minucioso, como lo ven aquí, inclusive cuando no se las reconocía teníamos que hacer germinar las semillas para saber a qué planta correspondían. Entonces es un trabajo muy minucioso, pero que nos da información súper importante acerca de un rol adicional que cumplen las tortugas terrestres, que es la dispersión de semillas. El proyecto, a pesar de que su nombre es Ecología del Movimiento de las Tortugas Terrestres, sin embargo, este proyecto ha ido ampliando sus horizontes, ha ido ampliando sus objetivos también, y actualmente uno de los componentes de este programa también es estudiar la reproducción, la anidación y la supervivencia de las crías, es decir, estudiar el éxito reproductivo, la biología, el éxito reproductivo de las tortugas. Para esto, como ven en la fotografía de la derecha, pues tenemos marcadas diferentes zonas de anidación, ¿ya? Diferentes zonas de anidación donde nuestros investigadores van a reconocer dónde han puesto los nidos. Inclusive se hace un trabajo en conjunto con el Parque Nacional Galápagos, porque en estas zonas existen todavía pequeñas poblaciones de cerdos ferales que debido a su olfato pueden localizar fácilmente los nidos de las tortugas terrestres y son un riesgo en este caso para las poblaciones. Lo que se hace en conjunto con el Parque Nacional Galápagos es proceder a proteger estos nidos, ¿sí? Se les pone una malla por encima para que los cerdos no puedan acceder a los huevos. Existen cazadores también del Parque Nacional Galápagos que también se dedican a este tipo de control de especies invasoras que puedan causar cualquier tipo de daño a las poblaciones de las tortugas terrestres. Las tortugas, de hecho, son mucho más vulnerables justamente cuando están en el estadio todavía como huevo o cuando son todavía unas crías súper pequeñas. Cuando recién nacen el caparazón, pues es súper blando, ¿sí? Es súper blando y son una presa fácil para cualquier especie invasora.
Así que pues ahí viene el rol también de nosotros de saber un poco más acerca de la ecología de las tortugas gigantes, pero cuando son bebés. Es súper importante. Es súper importante el conocimiento de la temperatura de incubación en las zonas de anidación. Lo que recogemos también son datos acerca del peso, del tamaño y del número de huevos y, por supuesto, el éxito de la incubación una vez que ya empiezan a eclosionar las tortuguitas, para poder obtener posteriormente el éxito reproductivo, y se les hace un seguimiento adicional, como ven en la fotografía de la parte derecha superior. ¿Ya? Es una tortuga con un dispositivo que no necesariamente es un GPS, sino un sistema de radio que nos indica dónde está ubicada esta tortuga. Los GPS todavía son muy pesados como para ponerles a estas tortuguitas, y por lo tanto lo que les ponemos son estos dispositivos GPS que les hacemos el seguimiento de manera quincenal, y podemos ubicar también de manera manual con un GPS dónde se ubican, y de esta manera podemos ver cuál es el uso de los hábitats por parte de las tortugas pequeñas y cuál es el recorrido que pueden hacer durante estas primeras estancias de vida de las tortugas terrestres. Aquí podemos ver en el cuadro A y B, ya podemos ver justamente las distancias que han recorrido las tortugas terrestres. El punto negro central es el nido, el lugar donde se las liberó, el lugar donde eclosionaron, y como pueden ver, pues cada una tiene una tendencia diferente. No existe aparentemente un patrón de movimiento o un patrón hacia donde se dirijan, pero sin embargo eso todavía está en estudios en este momento. Pero lo que podemos ver es que no recorren mucha distancia, ¿sí? Como ven, la escala es 0.1 kilómetros ahí, es decir, que a lo mucho se mueven probablemente unos 500, 600 metros del nido, ¿ya? No se mueven más, y por lo tanto, pues es importantísimo que nosotros podamos conocer la ecología también de las tortugas terrestres bebé, porque pudieran ser presa fácil también de especies invasoras, y de esta manera no estaría viendo este reclutamiento de tortugas bebés para reponer las poblaciones de tortugas gigantes. El sexo y la temperatura de incubación es súper importante, ¿ya? Es súper importante, más aún ahora cuando estamos con estos temas de cambio climático, de calentamiento global, ¿ya? Por lo tanto, pues, el tener el conocimiento de cómo influye la temperatura en el sexo y en la incubación de las tortugas terrestres, pues es súper importante, y este también es un trabajo que lo hacemos como programa de ecología de las tortugas de Galápagos. Aquí podemos ver la zona 1, que es una zona más baja, mucho más caliente, con temperaturas mucho más altas. La zona 2, que es una zona intermedia, y la zona 3, que es mucho más, con mucha más altitud y con temperaturas más frescas. Podemos ver cómo se da esta diferencia muy marcada, por ejemplo, en la eclosión de machos. Mientras más alta es la zona, ya mucho más frescas son las temperaturas, y por lo tanto hay una mayor cantidad de machos. Mientras que mientras se baja en el gradiente altitudinal, con más temperatura podemos encontrar o podemos tener la eclosión de un mayor número de hembras. Entonces, esto también nos da una pauta de lo importante que es saber acerca de cómo influyen las temperaturas, esto relacionado todo frente al cambio climático. ¿Cómo puede influenciar el cambio climático? ¿Cómo puede influenciar el calentamiento global en la anidación y en la ecología en general de las tortugas? Pues esto es algo que nosotros también estamos estudiando, pero como ven, pues tenemos los primeros resultados de qué es lo que sucede de manera natural, y ahora lo importante es mantener estos monitoreos para ver cualquier tipo de influencia por parte de las temperaturas, o cualquier tipo de relación con el calentamiento global que pudiese afectar el normal funcionamiento, el normal desarrollo de las poblaciones de las tortugas terrestres. Un componente más que también tiene este programa de ecología del movimiento de las tortugas de Galápagos es justamente conocer cuáles son aquellas interacciones que se pueden dar entre las tortugas terrestres y la infraestructura creada por nosotros los seres humanos. En este caso, como bueno, lo vimos al inicio de la charla,
las tortugas terrestres van mucho más allá de lo que es el Parque Nacional Galápagos, se penetran también en las zonas no protegidas, y en este caso podemos ver, está una tortuga cruzando una carretera, una tortuga también cruzando una cerca, y acá pues podemos ver perfectamente la diferencia entre zonas protegidas y no protegidas. Las tortugas transitan de manera indiferente, sin reconocer ningún tipo de frontera. Entonces, para esto nosotros lo que estamos haciendo es reconociendo cuáles son las interacciones, qué tipos de interacciones tenemos, dependiendo también de la zona, dependiendo también del uso de suelo que se da. Por ejemplo, hay agricultores cuyo terreno lo dedican a la siembra y al cultivo de café. Entonces, poco o ningún daño pueden causar las tortugas a un sembrío de café. Prácticamente pueden pasar por debajo de las plantas de café desapercibidas, pero sin embargo esto cambia al momento en el que una tortuga se meta a un terreno que está con cultivos de ciclo corto, ¿ya? Entonces ahí sí la tortuga pudiera causar un daño en la producción agrícola del agricultor, ¿ya? Entonces estamos encontrando, o mejor dicho, definiendo, reconociendo cuáles son estas interacciones o conflictos que pudieran haber, justamente con la finalidad de encontrar puntos intermedios. No queremos ni que el agricultor pierda su producción, pero tampoco queremos afectar a la ecología del movimiento de las tortugas terrestres. Entonces, estamos en este momento justamente levantando información para reconocer este tipo de interacciones, los conflictos, los tipos de conflictos, dependiendo del uso de suelo, para poder brindar medidas de manejo alternativas. Aquí, como podemos ver en la imagen de la izquierda, es una finca donde tenemos puntos de monitoreo. Esta es una finca que tiene al final pues un propósito turístico, pero al inicio es un propósito ganadero, ¿ya? Entonces, aquí también estamos registrando cuáles son los tipos de conflictos que pudieran haber. Como vemos en la imagen de la derecha, un tipo de interacción o de conflicto negativo que pudiera haber es justamente cercas que no permitan el normal desenvolvimiento o la normal movilidad de las tortugas. Entonces queremos evitar esto porque al final del día las tortugas cambian su comportamiento, ¿ya? Si nosotros tenemos este tipo de infraestructuras, cambian su comportamiento. Probablemente no se vea bien en la imagen, pero al final hay 2 o 3 tortugas más que también están rodeando esta cerca, justamente tratando de cruzar. Entonces, estamos también tratando de encontrar alternativas para que el agricultor pueda mantener segura su producción, pero sin interrumpir las rutas migratorias de las tortugas terrestres. En este caso hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Agricultura, que es el que tiene obviamente la competencia de todo lo que es la producción agropecuaria en la provincia de Galápagos. Hemos trabajado también con los agricultores, recibiendo o reconociendo, identificando cuál es la percepción que tienen los agricultores respecto a la ecología de las tortugas o al desenvolvimiento de su migración. En este caso, pues los agricultores como tal no es que tengan algo en contra de las tortugas, para nada. Ellos aprecian a las tortugas porque son animales propios de aquí. Sin embargo, lo que se aspira, pues es como les había dicho anteriormente, que tanto los agricultores como las tortugas podamos encontrar un punto medio de poder desenvolver las actividades de manera normal. Y un componente súper importante que tiene el programa es justamente el estudio de la salud de las tortugas, ¿ya? El estudio de la salud de las tortugas y el impacto que pudiera ocurrir en la salud o el impacto que pudiera haber en la salud de las tortugas a causa de las actividades humanas. Entonces, al día de hoy es un componente súper fuerte y súper importante de este programa, que pues no se centra exclusivamente en los objetivos que tiene el programa, sino que además estamos brindando asesoría y colaboración directa al Parque Nacional Galápagos y a cualquier otra entidad que lo necesite en cuanto a términos de salud. Se ha publicado ya el primer artículo con la detección de resistencias a antibióticos en las heces de las tortugas en Santa Cruz. Ustedes probablemente se preguntarán, pero bueno, ¿quién les da antibióticos a las tortugas terrestres en el Parque Nacional Galápagos? Absolutamente nadie, ¿ya? Nadie les da antibióticos a las tortugas terrestres.
Sin embargo, las tortugas terrestres están en contacto, ¿ya? Están en contacto con el ganado, pueden estar en contacto también con cerdos, pueden estar en contacto con gallinas, ¿ya? Ingresan a la infraestructura muchas veces que tiene preparado el agricultor para la ganadería, para los cerdos, ingresan las tortugas terrestres y por ahí puede haber algún tipo de injerencia para que se hayan encontrado estas resistencias a los antibióticos en las heces de las tortugas gigantes. Entonces, por esto es súper importante también los temas de bioseguridad se tienen que mantener muy rígidos, muy estrictos. Para eso también hay los controles necesarios eh, eh, dentro de lo que es la Agencia de Bioseguridad para Galápagos. Sin embargo, pues hemos encontrado, como lo ven en este reporte, en este artículo, que se encontraron genes resistentes a los antibióticos en las heces de las tortugas gigantes. Además, se ha encontrado adenovirus y herpesvirus que probablemente todavía está en análisis, ¿ya? Pero no se los ha identificado todavía como, al parecer es un virus que probablemente sea también propio de Galápagos, todavía esto está en estudio, ¿ya? Pero son parámetros o aspectos súper importantes que los tenemos que estudiar porque además tenemos que contar con una línea base de salud de las tortugas gigantes para poder reconocer inmediatamente cuando ingrese algún agente patógeno en algún barco, en algún avión, qué sé yo, no lo podemos saber, pero es súper importante este control de la salud que tenemos que tenerlo de manera permanente. Como lo decía al inicio de la charla también, las tortugas terrestres son animales súper pacientes, ¿ya? Súper lentos, ¿ya? Ahora imagínense estudiar el comportamiento de un animal con estas características. Ahí tenemos en la fotografía a una compañera que está prácticamente haciendo observaciones de las tortugas. La tortuga ahí puede pasarse toda la mañana sin moverse. Sin embargo, pues este es el tipo de trabajo también que tenemos que hacer justamente si queremos conocer el comportamiento de las tortugas terrestres. Aquí podemos ver también un mapa donde se está monitoreando a las tortugas terrestres en las zonas agrícolas. Como ven, pues un resultado es que las tortugas de los 365 días del año pueden pasar hasta 148 días en la zona agrícola. Es decir, no es un paso relativamente corto, ya es un paso bastante importante, significativo, y por lo tanto nosotros tenemos que darle importancia a estos días que pasa ahí, justamente si queremos garantizar que la ecología del movimiento de las tortugas terrestres se desarrolle con normalidad. Otro aspecto también que estamos estudiando es el rol ecológico de las tortugas en las pozas aquí en la isla Santa Cruz. Las tortugas muchas veces para pasar la noche lo pueden pasar en medio de un pastizal, pueden hacer un pequeño orificio en el suelo y lo pueden pasar también ahí, pero cuando hay la disponibilidad de pozas como las que vemos en la fotografía, también pueden pasar la noche en estas pozas. Entonces lo que queremos es ver cómo influye ya el rol ecológico de las tortugas en la biota que podemos encontrar en las pozas, debido a que están pues en constante movimiento también entre la zona baja y la zona alta, entre la zona árida y la zona húmeda. Entonces todos estos aspectos los estamos estudiando también a través del programa. Generalmente los proyectos de investigación se centran justamente en la parte técnico-científica, en la generación de conocimiento, pero en la parte de educación y comunicación muchas veces es un poquito relegada. Sin embargo, para nosotros este es un aspecto muy importante. Como les decía al inicio, si no se transmite el conocimiento que podemos generar, si no generamos conciencia en los jóvenes especialmente, pues prácticamente nuestro conocimiento, nuestros servicios no estarían siendo completos. En este caso, como ven en la fotografía, pues tenemos la ayuda de muchos voluntarios, involucramos a jóvenes de la comunidad, trabajamos con EPI, con el Club Mola Mola, con diferentes colegios y escuelas de Santa Cruz e Isabela principalmente, en los programas de participación estudiantil. Y lo más importante es que vemos año a año que los estudiantes se interesan por estos programas, se interesan por salir al campo con nosotros, se interesan por conocer
qué es lo que estamos estudiando, para qué sirve y cómo se puede aplicar este conocimiento en los temas de conservación de las tortugas terrestres. Para darles un resumen de lo que ha sido estos primeros 10 años del proyecto, tenemos 109 tortugas marcadas con dispositivos GPS. Hemos marcado un total de 88 tortugas bebés con dispositivos de radio. Tenemos más de 2 millones de datos acerca del movimiento de las tortugas terrestres. Hemos marcado y controlado alrededor de 280 nidos de tortugas terrestres. Más de 1000 ya son las muestras que se han procesado justamente para el control de la salud de las tortugas gigantes de Galápagos. Más de 2000 estudiantes han sido involucrados en temas de salidas de campo, temas de educación ambiental, de participación, esto indistintamente de que sean de colegios o a veces simplemente son grupos organizados de la comunidad, y de igual manera nosotros impartimos el conocimiento que estamos generando. Tenemos más de 20 publicaciones ya efectuadas, de igual manera se están escribiendo en este momento, preparando nuevas publicaciones, y en general con los que estamos de manera permanente y quienes han estado como voluntarios o como colaboradores del programa, tenemos más de 50 personas que han participado en el programa de ecología de movimiento de las tortugas terrestres aquí de Galápagos. Para el futuro, lo que nos resta o lo que tenemos aspiraciones en un futuro es justamente seguir con nuestros monitoreos y los estudios de cuán o de cómo podría impactar el cambio climático en la ecología del movimiento de las tortugas terrestres, en la salud, en el éxito reproductivo, ¿ya? Seguir desarrollando los análisis de las interacciones entre la salud animal y la salud de las tortugas terrestres. Y obviamente, como les había dicho en intermedio en la charla, lo que buscamos es tener o encontrar soluciones para encontrar un equilibrio entre el desarrollo humano y el desarrollo de la ecología de las tortugas terrestres. Y a partir de mi inclusión, también pues algo en el que yo le he puesto muchísimo empeño es en convertir todo este conocimiento que tenemos actualmente, todos estos datos que tenemos hasta la actualidad, convertirlos en políticas públicas a favor de la conservación de las tortugas terrestres. En este caso, con el Parque Nacional Galápagos, que tiene la potestad como autoridad ambiental, con el Ministerio de Agricultura también, que tiene la potestad como la autoridad en el ámbito agropecuario, ¿ya? Entonces, en este caso estamos trabajando también ya con el municipio de Santa Cruz con la finalidad de poder aportar nuestro conocimiento para el plan de ordenamiento territorial. Es súper importante que en el ordenamiento territorial se tomen en cuenta las rutas migratorias, no solamente de las tortugas, en general de la biodiversidad nativa y endémica de Galápagos, con la finalidad de evitar que podamos causar impactos a esta biodiversidad nativa y endémica que pues prácticamente es de la que dependemos nosotros aquí en Galápagos. La economía de Galápagos depende 100% de la biodiversidad, depende del turismo. En este caso estamos pasando una durísima prueba, ya la economía de Galápagos está realmente en el suelo justamente por la falta de turismo, pero bueno, es algo que está sucediendo a nivel global y que realmente espero que lo podamos pasar lo más pronto posible. Tenemos unas imágenes que por un lado nos dan desesperación al ver cómo al inicio de los años 1900 esta era el panorama que podíamos encontrar en la mayoría de las Islas Galápagos, ¿ya? De hecho, la población llegó a diezmar aproximadamente al 15% de su número original, llegando inclusive en algunas especies a extinguirse. El panorama que tenemos ahora en el 2020 es muy alentador con la recuperación de las poblaciones de las tortugas terrestres y, pues bueno, nos falta ver o nos falta trabajar mucho si queremos tener un futuro prometedor para el 2100, por ejemplo. Entonces, esto depende mucho del empeño que pongamos nosotros para trabajar, pero también depende obviamente de los recursos que tengamos para seguir estudiando, para seguir ahondando en la ecología de las tortugas terrestres y poder seguir brindando alternativas o medidas de manejo que puedan ser aplicadas en favor de la conservación. Estos son muchos de los donantes que hemos tenido, de los colaboradores que hemos tenido, pero como les dije, esto inició en el año 2009 principalmente con Galápagos Conservation Trust,
el Parque Nacional Galápagos, el Zoológico de San Luis, el Zoológico de Houston y, por supuesto, la Fundación Charles Darwin. Desde ya, pues, muy agradecidos con todos por el aporte que nos dan, y creo que estamos demostrando justamente con resultados, y más aún ahora con la generación de políticas públicas que puedan ayudar directamente a la conservación de las Islas Galápagos. Y obviamente, pues, no vamos solamente del lado de la conservación a ciegas, sino que queremos un verdadero desarrollo sostenible aquí en Galápagos. Por eso nos interesa que también el sector agropecuario pueda desarrollar sus actividades de manera normal. Para más información, están estos links donde pueden ver, profundizar más de la información que yo les he brindado. Así que les quedo muy agradecido y estoy pendiente por si acaso exista alguna pregunta. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Jorge. No sé si quieren ver alguna pregunta. No sé. Jorge, a mí me interesaría saber respecto al ciclo de vida de las tortugas. Si puedes comentarnos algo de Perdón, eso. no lo escuché muy bien. Del ciclo de vida de las tortugas, me encantaría saber un poco más de cómo es un poco el proceso de cuántos huevos ponen, cuántos de ellos podrían eventualmente llegar a adultos, cuál es su esperanza de vida, Ya. un poco qué Bueno, pasa con como les ellos. había dicho en la charla también, pues la diferencia en el tamaño de los tipos de las tortugas también influencia en el número de huevos que puedan depositar. Las tortugas más grandes tipo domo de las islas altas y húmedas pueden depositar hasta 12 o 14 huevos, mientras que las tortugas más pequeñas de las islas áridas pueden depositar hasta 6, máximo 8 huevos. Entonces esto influencia en las tortugas. Un aspecto súper importante y que lo voy a mencionar ahora y gracias a tu pregunta es que justamente el hecho de migrar, el hecho de movilizarse, crea un mejor estado físico en las tortugas, ¿ya? Y este mejor estado físico les da una mayor probabilidad de tener las características necesarias para poder reproducirse, para poder depositar un mayor número de huevos. Y algo en lo que estamos súper empeñados actualmente, y que justamente hoy en la tarde teníamos una reunión, es ver si efectivamente las tortugas que migran, ya, o mejor dicho, la descendencia de las tortugas que migran puede ser mucho más saludable que las que no migran. Entonces, esa es una pregunta también que la tenemos ahí pendiente. La esperanza de vida de las tortugas, pues, como ya lo habrán visto, pues pueden pasar fácilmente de los 100 años de edad. Son individuos con un metabolismo súper lento, son súper lentos en su vida, lentos pero seguros, ¿ya? Y de nuestra parte, pues lo que resta es justamente brindar las oportunidades o las facilidades para que ellos se desenvuelvan de manera natural. No son para nada agresivas, si se lo quiere llamar así. Sin embargo, pues con el peso que tienen, ya la fortaleza que tienen, pueden pasar fácilmente cualquier tipo de cerca, ¿ya? Y ahí es cuando se registran ciertos tipos de conflictos con los agricultores, porque hay personas que dependen netamente de la producción agrícola para poder subsistir. Entonces, estos son trabajos que tenemos pendientes también y que nos dan las pautas para seguir trabajando. Perfecto. Okay. Te referiste en algún minuto a las especies invasoras que eran peligro para las tortugas. ¿Cuáles son ellas? Ya, han sido básicamente muy bien controladas ya por los programas que tiene de control y erradicación el Parque Nacional Galápagos. Algunos de ellos los ha desarrollado en conjunto con la Fundación Charles Darwin. Por ponerles un ejemplo, el proyecto Isabela, donde se erradicaron más de 160,000 cabras, me parece, en la zona norte de Isabela. ¿Ya? Las cabras eran uno de las especies invasoras que más afectaban a las tortugas terrestres, no por el hecho de la depredación de las tortugas bebés como tal, sino por la competencia por el alimento. ¿Ya? Los asnos salvajes también, los burros salvajes también, pueden pisotear los nidos. Los cerdos salvajes también pueden depredar directamente los huevos o pueden depredar inclusive
a los neonatos, y también son un problema muy importante las hormigas, ¿ya? Las hormigas, si logran identificar un nido, ya pueden llegar a matar a todas las tortugas que hayan eclosionado, sí, pero para eso pues está el Parque Nacional Galápagos, ahí estamos nosotros también detrás de los nidos, haciéndoles un seguimiento para en cuanto se pueda pues ayudar a liberarlos y que salgan y no haya ningún problema con ninguna especie invasora. Ok. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Sí, quería yo preguntar, hola, buenas tardes, excelente presentación. Quería preguntarle en relación a cómo ha sido el manejo con la población en general. ¿Logran entender ellos el manejo que ustedes quieren implementar o existe algún grado de resistencia por algún tipo digamos, de granjeros o personas que están obviamente están tratando de beneficiarse también de la tierra? Porque veíamos ahí algunas imágenes donde efectivamente habían algunas cercas que generaban un obstáculo en la trayectoria a seguir, en las rutas que ya tienen ya predestinadas, generadas, digamos. Entonces, mi pregunta en relación a eso, ¿cómo ha sido el manejo directo con la población? Ya si ellos, a pesar de que han sido, se están generando algunas charlas en los colegios, han participado, eh, ¿cómo ha ido aquello? ¿Cómo ha sido la respuesta con la gente que vive allá? Ya. Frente a tu pregunta, pues nosotros tenemos dos panoramas, ¿ya? Hay gente que inclusive mientras más tortugas lleguen a su predio, para ellos es mejor. ¿Por qué? Porque se sirven del servicio que brinda la tortuga terrestre como un atractivo turístico, ¿ya? Hay fincas privadas, ¿ya? Fuera del Parque Nacional Galápagos, fincas privadas que ofrecen lugares donde los turistas pueden ir a visitar las tortugas, pueden irlas a ver prácticamente en un entorno natural, ¿ya? Y con ellos prácticamente no tenemos ningún tipo de conflicto, porque ya te digo, mientras más tortugas existen en su predio, para ellos es mejor, es mucho más atractivo para los turistas, ¿ya? Sin embargo, tenemos también el otro panorama, donde hay gente que depende de la producción de su predio, ¿ya? No tienen ningún otro ingreso porque no son empleados públicos, no se han adentrado tampoco al mundo del turismo, ¿ya? Y dependen de su producción agrícola. En este caso, la gente somos un poco mal llevados cuando nos imponen una regulación, ¿ya? Muchas veces lo hacemos sin ningún tipo de regulación, nosotros hacemos las cosas bien, pero cuando se nos impone una regulación, muchas veces empezamos a hacer lo contrario solamente para darle contra la autoridad. En este caso, nosotros no vamos por la vía de la imposición de una regulación, sino que estamos trabajando en conjunto con ellos para que inclusive ellos mismos nos digan cuáles son los conflictos que tienen, con qué frecuencia se dan estos conflictos, ¿ya? Y nosotros ahí poder encontrar este punto intermedio, como les decía, ¿ya? Para beneficiar tanto a la producción agrícola y evitar cualquier tipo de interrupción en las rutas migratorias y en la ecología de las tortugas terrestres. Entonces, ha habido y hay una colaboración por parte de la población, existe una apertura hacia el programa y hacia el Ministerio de Agricultura, hacia la Fundación Charles Darwin, ¿ya? Porque nosotros estamos trabajando en conjunto con ellos, los hemos hecho partícipes de los resultados inclusive de este programa, ¿ya? Para que ellos vean con datos efectivamente que nosotros estamos trabajando siempre con la verdad, que no queremos por ningún motivo tratar de perjudicarlos, sino que más bien queremos que podamos encontrar un punto medio donde se beneficien las dos partes. Entonces, concretamente, para responder a tu pregunta, sí hay una apertura de parte de la comunidad en poder encontrar estos puntos intermedios, pero hace falta un poco más de información todavía. Muchas gracias. Jorge, tengo otra pregunta yo, Zaira por acá. Mira, me parece muy interesante lo que comentaste acerca de las diferencias morfológicas que pueden presentar las tortugas, digamos, por las características de las condiciones ambientales. Entonces, yo te quería preguntar en base a eso, si existe alguna diferencia, por ejemplo, en los ciclos de reproducción de estas tortugas,
y si esto influye de manera de distribución como demográfica de ella, en relación, por ejemplo, a Santa Cruz o a Española que nombraste. Sí, en este caso, prácticamente cada isla tiene su propia especie, ¿ya? Cada isla tiene su propia especie, con excepción de Isabela, que es la isla más grande de Galápagos, y pues prácticamente en cada volcán tiene una especie, ¿ya? Donde están un poco más cercanas, digamos así, las dos poblaciones de dos especies es aquí en Santa Cruz. Como yo les mostraba en el mapa, en el lado oeste está la especie Chelonoides porteri, y en el lado este de la isla está la especie Chelonoides don Faustoi. Entonces, cada una de las especies tiene sus propios sitios de anidación. En este sentido, pues no hay una mezcla, un solapamiento de los sitios de anidación de las diferentes especies. Sin embargo, pues prácticamente es similar lo que buscan cada una de las especies, ¿ya? Obviamente, como lo había explicado durante la charla también, el tema de la temperatura es súper importante. Entonces, no existen nidos en zonas muy altas, por ejemplo, con temperaturas muy bajas, ¿ya? Entonces, en las islas más grandes y húmedas se repite este patrón de migración para encontrar los sitios de anidación, mientras que en Española, como les he explicado, por ser una isla más baja, pues prácticamente es una vida sedentaria la que llevan las tortugas ahí, y pueden encontrar los sitios de anidación relativamente cerca. Muchas gracias. Jorge, la última pregunta, ¿cuáles son algunas medidas, si es que nos puedes comentar, que toman, por ejemplo, en Galápagos para preservar las especies en relación a la cantidad de turistas que llegan? Porque nosotros acá en Chile, por ejemplo, en algunos parques se prohíbe el ingreso de animales para evitar, digamos, las infecciones y todo. ¿Qué nos puedes comentar acerca de las medidas que se toman allá? Muy buena pregunta. Probablemente ustedes recuerdan o sepan que en el año 2007 Galápagos fue incluido en la lista de patrimonios en peligro, ¿ya? Y UNESCO justamente entre los causales de esta inclusión en la lista de patrimonios en peligro ponía el ingreso o el incremento descontrolado del número de turistas que vienen a Galápagos, ¿ya? Obviamente, si este ingreso descontrolado del número de turistas que ingresan a Galápagos cada año viene acompañado con una falta de sistemas de bioseguridad, ¿ya? Es aún más grave. Entonces, por eso, bueno, se trabajó muy fuertemente durante 3 años, y en el 2010 se logró salir de esta lista de patrimonios en peligro, ¿ya? Sin embargo, el Estado ecuatoriano creó en el año 2012 la Agencia de Bioseguridad para Galápagos. Tiene un nombre mucho más largo, pero resumiendo es la Agencia de Bioseguridad para Galápagos. Hasta el día de hoy ha hecho un trabajo excelente. Entonces, la Agencia de Bioseguridad se ubica y empieza su trabajo desde los puertos y aeropuertos en la parte continental. Ese es el motivo por el que a Galápagos solamente pueden venir aviones que vengan desde el aeropuerto de Quito o desde el aeropuerto de Guayaquil, ¿ya? Barcos de carga solamente pueden venir desde el puerto de Guayaquil, ¿ya? Y en estos puertos y aeropuertos, la Agencia de Bioseguridad ya tiene los primeros filtros de bioseguridad, es decir, te revisa la carga, ¿ya? Te hace un control minucioso. Hay incluso productos que son prohibidos para entrar aquí a Galápagos, justamente por el peligro que hay de que en estos productos ingresen especies que se pueden convertir en invasoras y que puedan afectar gravemente a Galápagos. Entonces, ya hay estos primeros filtros. Una vez que llegan los aviones aquí a Galápagos, inclusive antes de que aterricen los aviones aquí en Galápagos, se hace una especie de fumigación. No sé si alguien habrá tenido la oportunidad, de los que nos están escuchando, de venir a Galápagos, y en el vuelo hacen una fumigación por si acaso algún tipo de insecto haya venido en alguna maleta, qué sé yo, en el propio avión, justamente para garantizar, ¿sí? Garantizar en un mayor porcentaje que estamos evitando justamente la entrada de nuevas especies aquí a Galápagos. E inclusive, cuando ya te están por entregar la maleta,
te hacen una nueva revisión aquí. La agencia de bioseguridad tiene canes que son especializados en detectar productos no permitidos aquí en Galápagos. Es decir, es toda una cadena de bioseguridad que se ha implementado. Como ustedes saben, pues ningún sistema de bioseguridad 100% posible, 100% efectivo. Pueden haber riesgos de que en una maleta de manera involuntaria ingrese una semilla o que ingrese una hormiga, por ejemplo, ¿ya? Pero sin embargo, a mi juicio, pues la Agencia de Bioseguridad ha hecho un trabajo súper importante para garantizar el estado de conservación que tenemos actualmente aquí en Galápagos. Muchas gracias. Ok. Oye, ha sido una charla maravillosa. Los comentarios que aparecen ¿cómo se llama? En Facebook son que es muy buena tu presentación, Jorge. Muchísimas gracias por tu tiempo y por poder hacernos parte de esta maravillosa aventura que ustedes desarrollan allá y el trabajo que están haciendo de una manera espectacular. No sé si quieren decir algo para cerrar. Bueno, de mi parte simplemente el agradecimiento por darnos la oportunidad de difundir el conocimiento que estamos generando, ¿ya? El agradecimiento y ponernos siempre las órdenes cuando hayan estas oportunidades de brindar, de difundir el conocimiento que estamos generando, pues con muchísimo gusto estamos a las órdenes. Perfecto, muchas gracias. Isabel, tú no sé si quieres comentar algo. Sí, Francisco. Sí, yo quería hacerles la gentil invitación a todos ustedes que cuando sea posible ya viajar dentro de Latinoamérica, son bienvenidos en Galápagos. Nosotros reactivamos el turismo desde el 1 de julio, entonces las medidas de seguridad, claro, están, hay una lista que se tiene que cumplir, pero bienvenidos todos, ojalá puedan venir a visitarnos pronto. Ok. Muchísimas gracias a todos ustedes. Para la familia de Sumergidos, les recuerdo que la próxima semana, en este horario, vamos a tener una charla sobre el síndrome de Down, que es muy importante porque muchos de nuestros alumnos tienen ¿cómo se llama? Esta condición y por lo tanto nos interesa mucho tanto como voluntarios o como familias al respecto poder interiorizarnos más de esta particular situación. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. No, muchas gracias. Hasta luego, muchísimas